porque hoy continuamos con el ciclo de perspectiva y experiencia en el arte de la escena actual. No sé si... ¿Me oyen bien ustedes allí atrás? Este ciclo, realizado por el Museo de Grabado, lo que trata es sobre el modo de presentar hoy en día en nuestro entorno el arte contemporáneo. Especialmente cuando el arte contemporáneo ha tomado gran importancia o va cogiendo más relevancia, por decirlo así, en los medios de comunicación. Entonces interesa mucho conocer las experiencias personales de los implicados a la hora de la presentación ante la sociedad del arte contemporáneo. Por eso comenzó el ciclo, como recordarán, el 8 de marzo con el crítico y teórico de arte Fernando Castro Flores. Luego el jueves de la semana que viene contaremos con José Guirao, que es el actual director de la Fundación Conte Madrid. Fue director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, desde el 94 hasta el 2001, y el director de la Casa Encendida. Y hoy contamos con Manuel Fontán del Junco, que es director de museos y exposiciones de la Fundación March, Fundación Juan March, perdón, del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca y del Museo Fundación Juan March de Palma. Manuel Fontán del Junco, nacido en Jerez, se licenció en Filosofía por la Universidad de Navarra, luego fue becado de investigación por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, por el Deutsche Akademische Austausch, que estudió entre 1989 y 1992 en la Universidad de Karlsruhe y Münster, donde preparó su tesis de doctorado con estancias intermedias de investigación en la Universidad de Frankfurt, el Kant-Archiv de Marburg y la Kant-Forschungsstelle de la Universidad de Mainz. Madre mía. Se doctoró con la máxima calificación y con el premio extraordinario de doctorado del curso 92-93 con un estudio publicado después bajo el título El significado de lo estético, la crítica del juicio y la filosofía de Kant. Desde 1993 vienen compatibilizando la investigación, las publicaciones, la labor de traductor, algo muy importante como por ejemplo, no me quiero saltar, vamos a seguir el orden y luego la verdad porque para no cambiar todo el rato de castellano a alemán, que me cuesta un poco de trabajo. Entonces, ha sido miembro del patronato de la Fundación Cristóbal Valenciaga, secretario del patronato de la Fundación Tirso Bornemisza y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Hispana Nostra. A partir de 1925 desarrolló buena parte de su trabajo fuera de España como director de 3 sedes europeas del Instituto Cervantes. Entre septiembre del 96 y agosto de 2005 ha sido director del Instituto Cervantes de Bremen, de Lisboa, de Nápoles y Palermo. Ha colaborado en publicaciones como Revista de Occidente, Nueva Revista, Revista Libros en Madrid, la Revista Untitled de Londres y ha publicado en revistas como Cultura e Libri de Milán, Pensamiento, Honor y Filosofía, Política Social de Creación, Madrid y muchas más que podríamos seguir hablando. Ha realizado muchísimos, como digo, trabajos de traducciones, artículos, libros en colaboraciones, contribuciones al arte de congresos, reseñas científicas, artículos en revistas culturales especializadas, textos para catálogos de exposiciones, crítica literaria, crítica de arte, sobre temas de estética, teoría de las artes, filosofía de la cultura y gestión cultural. Entre otras, pueden destacarse textos como Kant, Aesthetic as Philosophy as Culture, Alegoría e Ironía de la estética contemporánea de Paul de Man, El lugar del artista en la sociedad contemporánea. Es para lo que me voy saltando. No saltas de todo. Me salto. Creo que mejor que empecemos. Bien, pues yo creo que sí, que va a ser mejor que empecemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien. Bueno, pues gracias a Germán Borrachero y a Carmen Díaz por correr el riesgo de invitarme a participar en este ciclo. Y porque es mi primera vez aquí. Y esas son las razones por las que he aceptado. Porque me da la oportunidad de conocer el Museo de Grabado y de conocer a su director mejor y a sus colecciones, sobre todo teniendo en cuenta que nos hemos embarcado todos en un proyecto común junto con la Calcografía y la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, sede en Toledo, para organizar una exposición itinerante en torno
basada en la integral de obra gráfica de Manolo Villares, en el catálogo nacional de Manolo Villares, que está casado junto con una ayuda nuestra y sobre todo con la ayuda de otras instituciones, pues publicó Alfonso de la Torre hace años. Y bueno, también por esa razón es por la que he aceptado una propuesta de Germán que no es fácil, porque la primera aproximación que Germán hizo es: tú podrías hablar del arte contemporáneo, en fin, de las instituciones, obviamente de aquella en la que tú trabajas, desde el punto de vista del público. Y esto es muy difícil, por una razón muy sencilla, y es que en el fondo nadie sabe lo que es el público. La mejor definición que yo he oído nunca de público es la siguiente: ¿de qué es el público? El consumo anónimo. Casi podríamos decir que sabemos mejor lo que es la gente, un vocablo muy andaluz, que lo que es el público, en el sentido técnico. Y esto es perfectamente compatible con que haya estudios de público, obviamente cientos de encuestas y de informes y de dosieres y de estudios muy sesudos y con mucha amplitud estadística sobre, pues eso, el consumo cultural de los españoles, el comportamiento de los públicos, porque, entre otras cosas, es algo que, y me acerco ya a nuestro tema, que a las instituciones culturales, que es el contexto en el que estoy hablando y el contexto en el que nos movemos, este es un tema que les preocupa mucho. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos menos público del que querríamos. Si cualquier director de una institución cultural, de cualquier centro cultural, de cualquier museo, dice que tiene suficiente público, pues es casi seguro que miente. Todos estamos deseando tener mucho más público de lo que tenemos. Y es una alegría que yo, o este ciclo, o este museo, mejor más que yo, hoy haya convocado más de 15 o 20 personas, porque muchas veces la experiencia es que pues se invita a un ponente de mucha categoría, que no es el caso, para que hable de un tema absolutamente fascinante, que tampoco es el caso, y hay 4 gatos. Mientras que a lo mejor el día antes, claro, si es el mismo día, eso explica todo, ¿no? El día antes hay un partido de fútbol y obviamente van 30.000 personas, o hay un estreno en una ciudad como Málaga, que a lo mejor tiene 3 salas estrenando la misma película, y entre los pases que hay un día, pues a lo mejor resulta que han ido al cine ese día a esa película 15.000 personas, sin ningún esfuerzo. De manera que, no pensaba empezar por aquí, pero ya que he empezado voy a avanzar. Yo noto en mis colegas, a veces he notado en mí mismo, que las personas que trabajamos en las instituciones culturales solemos tener cierta envidia de personas que trabajan, o miramos con envidia, a personas que trabajan en unas instituciones que se parecen en algo a la nuestra, pero que son absolutamente exitosas en términos de público, que son, obviamente, lo que se puede llamar las industrias del entretenimiento, lo que los filósofos alemanes afincados en Estados Unidos, la Escuela de Frankfurt, llamaría la industria cultural, que es un vocablo en boca de esos filósofos absolutamente negativo, a pesar de lo cual nuestros políticos lo usan con gran libertad. Las industrias culturales, normalmente las industrias culturales, si se lee un poco lo que significaba ese vocablo cuando se creó, pues seguramente muchos dejarían de usarlo, porque es un vocablo que alude a una realidad de manera muy negativa. Digamos que nuestros colegas de la industria del entretenimiento, del show business, tienen mucho más éxito de público que nosotros. Y esto hace que muchas veces las instituciones culturales, los museos, los centros de arte, las instituciones que organizan ciclos de conferencias, pues, digamos, vayamos por la vida apesadumbrados. ¿Qué podemos hacer para arrastrar a más público a nuestras conferencias? Incluso ocurre que cuando alguna de nuestras instituciones consigue mucho público, entonces, digamos, pasamos a despreciarlas. Bueno, claro, ¿cómo no va a tener público? Tiene muchísimo dinero, han hecho una exposición sobre Andy Warhol, han invertido 150.000 euros en publicidad. Bueno, es un blockbuster que está hecho para el gusto de las masas. Obviamente las masas han acudido en masa, que es lo que suelen hacer las masas cuando se las convocan, acudir en masa. Y en algunos casos, bueno, hay colegas a los que admiro muchísimo, que a veces casi han pedido disculpas públicas en la prensa porque algunos de los proyectos expositivos que han hecho
ha tenido demasiado éxito, demasiado público. Y esto tiene un fondo intelectual serio, también tiene un fondo práctico serio, y es que nuestras instituciones, los edificios, los contenedores, no son infinitos y todos tienen una capacidad máxima, tienen un aforo. Y no es lo mismo ver una exposición sobre el Bosco en una sala como esta, en la que haya 20 personas, que ver una exposición sobre el Bosco en una sala como esta, en la que haya 150 personas, control de flujos y, bueno, no voy a hacer parodia porque todos conocemos la parodia de los cientos de millones de turistas japoneses con sus cámaras delante de la Mona Lisa, o delante del Guernica, o delante de la Avenida. Bueno, vamos a ver. Yo había planteado una conferencia que se titulaba ¿Qué me pasa, doctor? Y como algunos se habrán dado cuenta, la he construido sobre una película del año 72 de Peter Bogdanovich que se llama ¿Qué me pasa, doctor? Los actores principales son Ryan O'Neal y Barbara Streisand, como diría algún crítico de cine pedante, Barbara Streisand y Ryan O'Neal en estado de gracia. Él hace de un doctor en musicología que ha descubierto que probablemente los ritmos más primitivos que conoce el oído humano pues procede de la reverberación de unas rocas ígneas. Es un despistado de libros y va a San Francisco a que le den seguramente un premio en un congreso de musicología. Y ella es pues una bon vivant, bohemia y divertidísima, claramente representa la vida. Y es una película que quería elegirla, que la he elegido por dos razones. Primero porque, claro, si algo se llama ¿Qué me pasa, doctor? Es que seguramente algo en el entorno de la película está enfermo y necesita a un médico. En este caso, por lo que me toca hablar, yo creo que lo que puede estar enfermo, lo que puede necesitar cierta cura es, por una parte, la relación, que quizás no sea siempre del todo buena, entre las instituciones culturales y su público, o entre el público y las instituciones culturales, y eso necesita un arreglo. El ¿qué me pasa, doctor? Lo pueden decir las instituciones, o lo puede decir el público. ¿Qué me pasa, doctor? Que no me interesa lo que me proponen las instituciones culturales. Digamos, las instituciones, por decirlo con todas las palabras, de eso que llamamos pomposamente la alta cultura, como contrapuesta a la cultura de masas. Y además hace alusión a lo que es mi trabajo y el trabajo de todas las personas que trabajamos en museos. Es que aparte de gestores y de chicas y chicos para todo, somos básicamente, bueno, eso que en castellano se llama comisario, que es una mala traducción del latín curator, del alemán curator, del inglés curator y del español latinoamericano curador. Es decir, somos gente que nos dedicamos a curar las imágenes, a curar las obras de arte, lo cual es una realidad que, si seguimos tirando del hilo, nos lleva a una cuestión complicada, que no es el tema de la conferencia de hoy, y es algo que está en el fondo profundo de nuestro trabajo, ¿no? Y que se puede resumir en la siguiente pregunta, ¿no? Si hay curadores, o si me apuran, si hay conservadores. Los curadores están más ligados a las exposiciones y los conservadores, digamos, más ligados al concepto de colección. Si hay curadores, ¿es porque las obras de arte están enfermas? Seguramente si yo hiciera esa pregunta y que levanten la mano los que creen que no están enfermas, seguramente habría mayoría de gente que piensa que obviamente las obras de arte no están enfermas, están sanas, hablan por sí mismas, se nos imponen con una fuerza salvaje. Vale, pues si no están enfermas, entonces ¿para qué necesitamos curadores? Bien, como los fragmentos de la película, más dos canciones de vainica doble que había reservado, no funcionan doble, he pasado al plan B, que ha consistido en delicadamente eliminar esas diapositivas y quedarme con las que son solo, con las que he elegido solo por su capacidad visual. Y a continuación me gustaría decirles que lo que he planteado es contarles cómo nos hemos planteado en la Fundación Juan Marc, cómo se ha planteado la Fundación Juan Marc la relación con su público. Y no solo con su público, sino con el contexto general en el que trabaja, en un determinado momento, digamos en lo que se podría llamar la época inicial, la época inaugural, desde el 75 pues hasta que la Fundación cumple 50 años en 2005, y qué estamos haciendo desde 2006 hasta hoy, que es, lo siento, pero no tengo más remedio que citarme a mí mismo, es aquello en lo que, para lo bueno y para lo malo, pues
pues es mi responsabilidad. Yo me incorporo a la Fundación casi coincidiendo con el 50 aniversario. La Fundación se crea en el año 55 y yo me incorporo en 2005. Bueno, digamos que en ambos casos hubo un proceso de reflexión y ese proceso de reflexión tenía dos objetos. Se reflexionó sobre dos realidades. Una, ¿qué necesita el público? ¿Qué necesitaba el público en la España de los años 70, 80, 90 y hasta el siglo XXI? ¿Y qué creemos que necesita el público? Y eso produce un tipo determinado de programación y no otra, que puede ser muy legítima, admirable, pero no es la nuestra. La nuestra es la que les voy a contar a continuación. Que tiene su explicación, en ambos casos, en una cierta interpretación, un intento de anticipar cuáles son los deseos del público, pero no son. Por si más adelante no queda claro, y como me ha dicho Germán que hay preguntas, anticiparé que a mí personalmente, desde el punto de vista de la gestión cultural, no me parece que sea especialmente fructífero preocuparse, voy a decir una burrada, pero que me la perdonen, preocuparse excesivamente del público. Esa es una preocupación típica de un tipo de instituciones que no son las culturales, que quieren hacer con su público que quieren tener con su público un tipo de relación que no es el que quieren tener las instituciones culturales. Y creo que una de las relaciones entre ambas instituciones y su público que puede estar enferma o que puede estar desviada es precisamente eso, es encontrarte que, digamos, modos de funcionamiento, de trabajo que son típicos, legítimos, incluso necesarios en el ámbito de las instituciones del show business y del entretenimiento, se usan en el ámbito de lo que podríamos llamar la gestión de la alta cultura y viceversa. Voy a poner un ejemplo. ¿No tienen ustedes últimamente la sensación de que los museos cada vez se parecen más al mercado, a centros comerciales, y que en cambio las ferias de arte contemporáneo, que son muy glamurosas todas, sobre todo TEFAF, Basilea, Miami, pero incluso Arco, pero en el fondo son ferias, es decir, son eventos antes del cual ha habido Iberjoya y después va a haber el Salón del Coche de Ocasión? Eso es una feria de arte contemporáneo. Que cada vez parece que pertenecen más a lo que hasta ahora eran, digamos, los museos dedicados a la labor erudita de presentar lo desconocido, con cientos de programas que parece que disimulan que en el fondo lo que está sucediendo allí es lo que sucede en cualquier mercado, obviamente, ¿no? Que es que ese cobre se vende. Y que las obras que están en ese tipo de mercado, en el mercado de la gran superficie, las 2 hectáreas que ocupa Arco, es un mercado muy particular, es Mercamadrid, es el mercado mayorista, ¿no? Es el mercado donde las obras, los objetos que se presentan para la compra no están curados. Arco no es una boutique del barrio de Salamanca o del centro de Marbella, es macro, es Mercamadrid. Y sin embargo, uno va a Arco y ya últimamente sus gestores han llegado a digamos, no sé, me parece que en ese punto funciona con mucha sensatez, ¿no? Pero ha habido momentos en los que Arco era una fuente infinita de ansiedades, porque tú ibas y duraba una semana y todos los días había, todas las tardes, simultáneamente, 10 conferencias al mismo tiempo. Y además con primeros espadas del mundo del comisariado, la gestión de museos, la teoría del arte, la crítica del arte, todos a la vez, en una feria. Bueno, ¿por qué? Bien. Bueno, yo trabajo por una institución que no es nueva. Seguramente se puede decir que es la primera institución moderna en España, la primera fundación en sentido moderno en un país como el nuestro. Se crea en el año 55, cuando España era todavía, seguramente se puede decir con certeza, que era un país de posguerra, cuando las necesidades, no digamos ya las culturales, incluso las asistenciales y las sanitarias eran muchas. Y se crea porque un señor que era muy rico considera que debe hacer algo por sus conciudadanos. Y crea una fundación que, a diferencia de las fundaciones municipales o de las fundaciones públicas o de las fundaciones que están construidas alrededor de un bien patrimonial, esta es una fundación que está construida alrededor de un capital, de lo que los ingleses llaman un endowment, ¿no?
Juan Marc no hace una fundación porque quisiera dejar a España o a sus conciudadanos un castillo o una colección de grabados. Lo que hace es dejarle dinero, y en concreto deja 1.000 millones de pesetas en dólares americanos del año 55. Y con eso se podían hacer muchas cosas, y se hicieron muchas cosas, porque las necesidades del país en esa época eran muchas. Se hicieron colegios, se publicaron ediciones completas del patrimonio monumental de regiones enteras, se promovieron centros de investigación, se abrieron líneas de becas, por ejemplo, de artes plásticas y fotografía, porque han pasado 5 o 6.000 personas. Se hizo mucho. Y en concreto, en el año 75, cuando la Fundación inaugura este edificio de José Luis Picardo, su actividad en el campo de las artes plásticas, que básicamente se había reducido a dar becas a artistas, como tiene ya una sede, pasa a ser una institución que hace exposiciones. De hecho, este edificio, que se inaugura en el año 73, se inaugura con una exposición que antes había itinerado, organizada por la Fundación Juan Marc, con mucho grabado, por cierto, por muchas partes de España y parte de algunos países de nuestro entorno, que se llama Arte 73. Y a partir del año 75, esta es la exposición de Óscar Kokoschka, y el señor que está allí agarrado de la mano de Carmen Delgado de Marc es Óscar Kokoschka. A partir de la exposición dedicada a Kokoschka en el año 75, la Fundación pone en pie un programa de exposiciones temporales continuado, que pasa por ser, digamos, el primero que seriamente y con continuidad se hace en nuestro país, en el año 75 y hasta hoy. Eso hace que 2, 3 generaciones de españoles identifiquen a la Fundación Juan Marc con el lugar en el que vieron por primera vez en su vida un original de un artista de vanguardia. La Fundación hizo muchísimas exposiciones, Dubuffet en el 76, Pablo Picasso ya en el 77, una exposición en la que ya se ve un fenómeno muy agradecido o muy ambiguo en nuestro campo, que es el fenómeno de las colas. A mí me da mucha tranquilidad trabajar para una institución que ya tenía colas en el año 77 y que por tanto no se preocupa excesivamente de que las tengamos ahora. Si las tenemos, maravilloso, pero si no las tenemos, no pasa nada. Francis Bacon en el 78, como ven, las facilities, el edificio es el típico edificio español de los años 70, con 2,80 metros de altura, moqueta, una cosa muy alejada, digamos, al cubo blanco habitual de nuestras instituciones culturales hoy. Henri Matisse, aquí con Miró visitándola, Malevich en el 93, el Museo Ruso en Málaga, me contaba esta mañana su director, prepara una exposición sobre Malevich para el año 19. Y entre tanto, entre esta del 93, que fue la primera, ha habido muchas exposiciones sobre Malevich en nuestro país. Robert Motherwell, en el 80, aquí junto con Rafael Alberti, Roy Lichtenstein en el 83, en su antológica, David Hockney en la primera exposición de Hockney en el 92, Isamu Noguchi. Como ven, hay artistas muy conocidos y artistas menos conocidos, pero igualmente relevantes para entender el movimiento moderno. Bueno, todo este periplo de exposiciones es algo que, digamos, tiene una especie como de... iba a decir canto de cine, pero el canto de cine lo asociamos a que después el cine se muere. Es decir, tiene una especie como de efervescencia final, que es la exposición Celebración del Arte Medio Siglo de la Fundación Juan Marc, que es una exposición en la que la Fundación en el año 2005 marca su cincuentenario y hace una exposición compuesta por obras que han formado parte de exposiciones de la Fundación desde el año 73 hasta el 2005. Es una exposición, digamos, de obras maestras, ¿no? Es una especie como de recorrido por la propia exposición. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasa en el 2005? Pues pasa lo que le pasa a cualquier institución que tenga la conciencia clara de que tiene que estar continuamente reflexionando para darse cuenta de si la misión con la que se creó, de si la obligación que tiene con respecto a su público sigue teniendo sentido o no. Y en el campo del arte
Digamos que el tipo de exposiciones que la Fundación Juan Mar había hecho durante esos primeros 20 años no tenía tanto sentido como durante esos 20 años. La Fundación ya había sido pionera presentando por primera vez a las grandes figuras de la modernidad clásica a nuestro país cuando no había casi ninguna otra institución. Me he saltado algo que todos ustedes saben, pero es importante recordarlo porque como forma parte del paisaje a veces nos olvidamos. Y es que si un observador imparcial hubiera caído en paracaídas en Madrid en el año 79, hubiera dicho, bueno, ¿aquí qué se puede ver de arte moderno? Pues o la Fundación Juan Mar, o con mucha suerte los bajos de la Biblioteca Nacional, o a lo mejor en el MEAC, actual Museo del Traje en el campus de la Complutense, a lo mejor hay algo, bueno, a lo mejor en alguna de las galerías. Claro, figúrense la diferencia con la España de hoy. Un observador imparcial cae en paracaídas en Madrid y seguramente cae encima de alguna institución cultural. Porque hay verdadera inflación. Yo a veces hago encuestas con mis colegas y todos me dicen, cuando pregunto, ¿te ha dado tiempo de ver todas las exposiciones que están ahora abiertas en Madrid? Tú que eres un profesional como yo, no, es imposible. No haríamos otra cosa. Pues pensamos que cada una tiene su público, que está muy bien que haya muchas, ¿no? Pero si me preguntaran mi opinión personal sobre si hay carencia o inflación de exposiciones, creo que claramente hay inflación y que vivimos en tiempos exhibicionistas. Hay demasiadas exposiciones, en mi opinión. Bueno, digamos que a la altura de 2005, pues España se había beneficiado, y esto si uno no lo ha pensado es bueno que lo piense porque es así, se había beneficiado de una auténtica revolución cultural. En este país ha habido en los últimos 25 años una eclosión de más de 120, 130 museos de arte contemporáneo, centros de arte, colecciones. El mundo del mercado del arte ha crecido exponencialmente, el coleccionismo particular. La actividad cultural llevada a cabo por el Estado, la función pública, digamos, el Estado central, las autonomías, las diputaciones, los ayuntamientos, donde no había casi nada en términos de infraestructuras, artistas había y buenísimos, ¿no? Ahora lo hay todo, ¿no? Y donde apenas había exportación, es decir, que la carencia de infraestructura en nuestro país era perfectamente compatible con que nuestros artistas triunfaran en las Bienales de Sao Paulo, Venecia, Alejandría, pero no había importación, o sea, no venían artistas, no había exposiciones. Ahora hay pues, una realidad bastante clara de exportación e importación. Claro, cuando la gente tiene hambre, cuando el público tiene hambre, no debes complicarte mucho la vida porque está claro que lo que tiene que hacer es darle de comer. Pero cuando todo el mundo está ahito, o cuando puedes elegir ir a un chino, a un japonés, a un italiano, cuando las posibilidades son, tienes que empezar a preocuparte de la dieta. Tienes que empezar a preocuparte de si sigues haciendo bien tu trabajo, sencillamente intentando por segunda vez lo que ya has hecho. Y lo que pensamos es que no era una buena estrategia. Es más, que esa estrategia en parte ya era imposible. Imposible en muchos aspectos y en general para cualquier institución y desde luego imposible para nosotros. Porque claro, el mundo no solo ha cambiado porque hayan cambiado las generaciones y porque España ahora disfrute de una infraestructura que, digamos, que la iguala a la normalidad cultural internacional, sino que lo que ha cambiado es que el mundo del arte se ha hiperprofesionalizado, se ha comercializado y se ha vuelto enormemente complejo. Cosas que en el año 78 eran posibles, hoy no lo son. Mis antecesores todavía podían irse a Nueva York, pedir una cita con el director del Whitney Museum y decirle, oiga, voy a contar un caso real. Mire, ¿sabe usted que en España nadie conoce a Hopper? Nunca ha visto una exposición sobre Hopper. ¿Qué le parece si hacemos una? Bueno, entonces ese señor podía apiadarse o, digamos, sentir una simpatía inmensa por un joven representante de la joven democracia española y decir, venga, vamos a ayudarle a usted. A ver, pues le prestamos 25 Hoppers. Ah, perfecto, porque entonces voy a pedirle al Brooklyn Museum 40 aguatintas y después a ver si consigo. Y hacías una exposición de Hopper, le pedías un texto a un especialista, te traías a Hopper a España, sin más complicaciones, y dabas a conocer a una gran figura del arte americano de la segunda mitad del siglo XX a los españoles que jamás lo habían visto. Españoles que, por otra parte, bueno, españoles y cualquiera, no vivían en un mundo globalizado, no tenían a un clic de Google acceso a 5 millones de imágenes sobre Hopper.
y tampoco tenían acceso de una manera demasiado sencilla a revistas y a publicaciones. Y tampoco tenían, esto es muy importante, posibilidades de viajar. No porque estuviera prohibida, sino porque, como ustedes saben, los vuelos de bajo coste son un invento muy reciente. Solo desde hace muy poco tiempo uno se puede coger un Germanwings por 25 euros, irse a Berlín y liquidarse el romanticismo alemán en un fin de semana. Esto no se podía hacer antes. Bien. Bien. Nosotros hicimos una reflexión, saltaré esto, y aparte de pensar en que el público, digamos, ya conocía lo que 20, 30 o 40 años antes ya era conocido, perdón, era desconocido, pensamos, antes de seguir pensando en el público, pensamos en que, digamos, el trabajo profesional nuestro como gestores de una institución, como conservadores, como directores, como comisarios, no podía seguir haciéndose como se había hecho 20 años antes. Una de las cosas que más ha cambiado en el mundo profesional nuestro es todo lo que se puede, digamos, organizar o pensar en torno al comisariado, al fenómeno curatorial. Lo curatorial, el comisariado, es hoy una auténtica rama del saber. Hay enciclopedias en varios volúmenes dedicadas a contar la historia del arte, no como una historia de artistas novedosos que rompen con la tradición y provocan una nueva tradición hasta que llega el siguiente y rompe la tradición y crea otra tradición, o artistas que se reclaman deudores del pasado, o grupos o agrupaciones por nacionalidades. No, hay historias del arte que se cuentan según las exposiciones que se han hecho. Hay historias del arte como la de Bruce Altschuler, publicada en 2 volúmenes por Phaidon, que cuenta cómo se pasó del salón decimonónico a las bienales y cómo de las bienales hemos llegado hasta hoy. Es decir, es una historia del arte contada desde el punto de vista de las exposiciones. Hay numerosísimas publicaciones, están Alman y Kunst de Austellum, sobre documentales sobre las 20, las 50, las 30 exposiciones más relevantes del siglo XX. Hay publicaciones, entre tanto, en castellano, como el libro de Ana María Guasch, El arte del siglo XX en sus exposiciones. Hay Showtime, de James Hoffman, el director del Museo Judío de Nueva York, un análisis de las 50 exposiciones más influyentes del arte contemporáneo, ¿no? Hay libros maravillosos, no sobre determinados artistas o determinadas obras de arte, sino la relación que tiene el arte con los lugares en los que se lo emplaza, es decir, con los museos, con los espacios museísticos, que son espacios de experiencia. Hay estudios dedicados a la vanguardia curatorial, que es básicamente el surrealismo, el primer movimiento que se dio cuenta de que cambiar el modo de mirar implica no solo hacer obras distintas de las que ha hecho la generación anterior, sino exponerlas en lugares distintos a los que se exponían. Hay análisis de los museos históricos, en este caso del MoMA, que es el museo que crea el canon de la modernidad, desde el punto de vista de cómo montó sus exposiciones, no solo desde el punto de vista de cómo creó sus colecciones. Otros, en lo que se relaciona a Frank Lloyd Wright, el arquitecto creador del Museo Guggenheim, con su relación con el MoMA, ¿no? O las relaciones entre escenógrafos como Kistler y Peggy Guggenheim en la galería Art of this Century, ¿no? Hay incluso casi libros de autoayuda, ¿no? Cómo hacer una gran exposición. Hay libros de 250, 300 páginas dedicadas a algo tan específico como las cartelas, exhibit labels. Este libro tiene 250 páginas sobre las cartelas de exposiciones, sobre eso que hay por ahí. Hay volúmenes, este del año 92, muy sesudos, que recogen actas de congresos y de simposios sobre el hecho de exponer. Thinking About Exhibition probablemente sea el estudio pionero, ¿no? Entrevistas con comisarios internacionales, con curating, 10 cuestiones fundamentales en torno al comisariado. El nuevo comisario, investigador, comisionado, conservador, intérprete, productor, colaborador, en todos los idiomas, en alemán, en castellano, en francés. De manera que esto ha adquirido tal grado de especificidad y de especialidad que, se ha producido una vuelta de la hora. Donde antes se hablaba de thinking about exhibitions y se hablaba de la importancia que tenía el fenómeno
del espacio expositivo, lo importante que era, lo dramáticamente relevante que era exponer obras de arte, que no es simplemente pues, unas cosas y colgarlas en las paredes para que la gente pase un buen rato. Está siendo discutido, donde antes se pensaba en thinking about exhibitions, ahora es rethinking curating. Vamos a hacer la crítica de lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? Uno de los campos en los que más desarrollo ha habido y en los que más crítica ha habido son las escuelas y los másteres de formación de comisarios, que entre tanto ya cuentan con publicaciones que los critican. Racing Frankenstein. Cuando estamos educando a la gente en la práctica curatorial, estamos creando pequeños monstruos. Hay realmente una educación específica para ocuparse de las instituciones culturales, para hacer exposiciones, bueno, incluso algunos en castellano, como este publicado por La Parera, Escuela de Formación de Comisarios, Perspectivas y Decepciones, ¿no? Se habla, entre tanto, incluso de curacionismo, que es como el equivalente profesional con lo que he llamado exhibicionismo, o sea, el hecho de que hay exceso de exposiciones, ¿no? Bueno, quizás el paradigma de eso sea esta inopinada unión de la foto de Hans Ulrich Obrich, probablemente el paradigma del comisario independiente contemporáneo, en la portada de la revista The Exhibitionist, porque entre tanto hay 4 o 5 revistas especializadas en el comisariado. Y por tanto hay también en el terreno del arte contemporáneo, entre tanto, toda una corriente paródica que se ríe, a veces con mucho talento, como en estos cómics de Pablo Helguera, de esa especie de género de la propiedad de psicolengua que hemos creado en torno al fenómeno del arte contemporáneo. A juzgar por su retórica grandilocuente, parece ser un ensayo curatorial encargado por el artista. Todos tenemos la experiencia de que si no entendemos bien una exposición y queremos animarnos, lo mejor es leer el catálogo, porque se entiende todavía menos, entonces no ve que no es tonto del todo. Necesitábamos encontrar un nuevo código secreto que fuera imposible de descifrar, así que nos pasamos a la verborrea artística, dicen estos todos. Bueno, sin embargo, a pesar de toda esta risa y de todo este planteamiento teórico que hay detrás de esta producción literaria, el fenómeno de la práctica curatorial, es decir, lo que hacemos, lo que intentamos hacer las personas que estamos al frente de museos, de centros de arte contemporáneo, que nos responsabilizamos de dispositivos visuales como una determinada exposición o el cuelgue de una colección, es algo muy serio. Y es algo muy serio porque está, digamos, en el cruce mismo de 2 categorías que yo creo que han definido su equilibrio, mayor o menor, ha definido épocas enteras de la humanidad. Por eso me estoy poniendo un gran potencial. Que es el equilibrio que hay, o que debe haber, o que ha habido, entre la vida activa y la vida contemplativa. Ha habido momentos de la historia de la humanidad donde eso estaba muy claro. Es decir, la vida activa era lo que hacían los siervos de la gleba, los guerreros, los caballeros, la gente que se ocupaba de la vida profana, por decirlo de alguna manera. Y la vida contemplativa, aquí en la India, en China y en Japón, estaba reducida al ámbito de los monasterios, de unas personas que no hacían nada, que se dedicaban simplemente a la contemplación, da igual que fuera de Dios uno y trino, o de el uno, o la unidad, o el vacío. Y en el arte, de alguna manera, están esas 2 categorías jugando. Los artistas son gente que trabaja con las manos, incluso cuando son artistas conceptuales acaban trabajando con las manos, producen ideas encarnadas, producen objetos, producen materialidad, pero son objetos que están creados para que los contemplemos. Por lo menos a partir de 1890, antes se creaban para muchas otras cosas, pero desde que los artistas trabajan para que sus obras sean expuestas en los museos, básicamente lo que hacen es producir cosas para que las contemplemos. Y un comisario, un curador, un gestor cultural, alguien que se ocupa de las obras de arte o de la cultura en general en una institución cultural, es alguien que está siempre a medio camino entre lo intelectual y lo práctico, entre la teoría y la práctica, entre la vida contemplativa y la vida activa. A mí me parece que eso está muy bien representado en mi modelo de curador, que es László Moholy-Nagy, el famoso profesor húngaro de la Bauhaus, que está aquí. La foto es del año 28, hecha por su mujer, Lucia Moholy, y no sé si se han fijado, pero es una foto curiosa porque Moholy sale aquí, es un señor pues peinado, en fin, afeitado y con gafas. Con gafas y con corbata y una camisa blanca, que es, digamos, los admilículos tipo de un
white collar, de alguien que se dedica al trabajo intelectual, pero está vestido con un mono. Es una foto, por tanto, que llama la atención sobre esa necesidad de combinar lo práctico y lo teórico en nuestro trabajo. Y eso tiene sus consecuencias y sus consecuencias a la hora de trabajar en nuestras instituciones. ¿Qué hemos hecho en la Fundación Juan Marc entre el año 2006 y 2018? Pues hemos hecho algo que nos parece que atiende mejor a las necesidades del público de hoy, público del que luego nos sentimos formando parte. No he podido poner la película, pero una de las figuras maravillosas de esa película, de ¿Qué me pasa, doctor?, es el juez, que en la última escena, la película es una comedia de Hollywood de enredo, con fiestas, con el lío, en el fondo la había elegido porque es una metáfora de la vida contemporánea, un malentendido de 4 maletas, una gente que se complica la vida enormemente, carreras, persecuciones por la calle de San Francisco, 2 fiestas que acaban fatal, y al final todo acaba en un juicio. Y la primera escena del juicio, se abre la puerta, sale un policía con el juez se ve que hay una serie de gente en la zona donde están las sillas y le dice al policía: mire qué cara de generosos tienen, criminales, son un desastre. Y el policía le dice: es el público, señoría. Los acusados no habían llegado todavía. Tenemos las instituciones esa especie como de prerrogativa, de que como somos los que sabemos, somos los que nos dedicamos al trabajo intelectual, pues tenemos derecho a hacer un juicio sobre nuestro público. Bueno, pues antes de hacer un juicio sobre nuestro público, nosotros pensamos que la mejor manera de servir a nuestro público, después de analizar cómo pensamos que es el público, no exactamente el nuestro, sino cómo somos los seres humanos que vivimos en la primera década o en las 2 primeras décadas del siglo XXI, la mejor manera de servirlos era, de alguna manera, modular esa herencia recibida de los primeros 20-25 años de trabajo de la Fundación, caracterizada por ediciones monográficas dedicadas a figuras que no se habían visto nunca en España, pensando que, el mundo se ha hiperespecializado, el mundo del arte también lo ha hecho, el mundo se ha globalizado, esos artistas son conocidos y, sinceramente, seguramente no es una buena manera de seguir pensando que una exposición es básicamente un evento local, que es básicamente un proceso que consiste en mover 100, 25, 30 piezas excepcionales de un artista con un nombre sonoro que va a atraer obviamente público y moverlas de los 25 sitios distintos en los que se encuentran, reunirlas durante 3 meses en otro sitio e intentar batir un récord. Eso podía tener sentido cuando esa figura no era conocida, pero no tiene tanto sentido, por lo menos para nosotros que ya lo hemos hecho. Hay exposiciones que la Fundación Juan Marc hizo en los años 70 y 80 que hoy colegas míos, bastante más capaces que yo y que nosotros y con mucha más presupuesto y con colecciones, por cierto, que funcionan maravillosamente bien en el intercambio de bienes en el que consiste a veces nuestro trabajo. La gente no te presta una obra porque sea muy guapo, te presta una obra porque sabe que eres el director de una colección en la que está la Tornabuoni de Ghirlandaio. Entonces, me pides un rosco, te lo presto, pero prepárate, porque estoy preparando una exposición sobre el Renacimiento italiano y te voy a pedir tu Ghirlandaio. A la Fundación Juan Marc, que básicamente nos dedicamos a organizar exposiciones internacionales, sinceramente no nos van a prestar 4 hoppers porque se den cuenta que tenemos una colección magnífica de tapies, por poner uno de los máximos ejemplos de nuestra colección en esos términos. Bueno, y optamos, y esto no es una opción táctica, sino estratégica, porque es complicada y no siempre es la más económica, optamos por hacer un cambio. El cambio ha consistido en el siguiente. Si ya hemos sido pioneros presentando lo desconocido, y no se puede ser pionero por segunda vez, hacer el ridículo si lo intenta, quizás sí podemos ser pioneros en un modo distinto de hacer exposiciones. Y si yo explico ahora cuál es ese modo, ustedes me van a decir, bueno, claro, ese es el modo en el que todas las páginas web, perdón, todos los museos en sus páginas web dicen qué hacen. Lo que pasa es que hay que analizar si en cada caso eso es cierto o no. Nosotros en cualquier caso hemos hecho una opción preferencial por lo que se podría llamar la investigación curatorial, la investigación pública. Es decir, nos hemos planteado que lo que tenía sentido antes ha dejado de tenerlo ahora y que una exposición es básicamente el resultado de un proceso de investigación pública.
Investigación pública es una expresión que aproximadamente la usa Erwin Panofsky en un artículo de los años 50 sobre las instituciones en las que él ha trabajado. Él trabajó en la Universidad de Hamburgo, en la Universidad de Nueva York y finalmente fue fichado por el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y hablando de esas tres instituciones, Panofsky dice una cosa muy bonita, que es la siguiente. Dice, cuando yo llegué a Princeton me di cuenta de que había una situación completamente distinta del resto de los lugares donde yo había trabajado. Y es que en Princeton la docencia era casi subrepticia, daban muy pocas clases. Y en cambio la investigación era pública. Se investigaba con publicidad, había seminarios en los que los investigadores contaban sus investigaciones a los otros investigadores. Nosotros usamos la expresión investigación pública en el sentido de que pensamos que una buena exposición es el resultado de una investigación pública, es decir, una investigación que tiene que ser perfectamente consciente desde el minuto uno que el resultado final de la investigación que ha puesto en marcha va a ser un dispositivo visual que durante 3 meses va a estar dispuesto en las 3 dimensiones de una sala de exposiciones a la mirada indiscriminada de todo tipo de público. A la exposición puede ir un hombre y puede ir un adolescente. Y hay que pensar en todo. Cuando piensas en estos términos, obviamente hay ideas que se quedan en el tintero. Hay ideas maravillosas, pero son imposibles de convertir en una exposición. La exposición que tenemos ahora en Madrid, el Principio de Asia, sobre la influencia de Japón, China e India en el arte español contemporáneo, es una exposición que procede de un fracaso. Entiéndanme. Procede del intento de hacer una exposición sobre la influencia, básicamente, del Japón en el arte contemporáneo occidental. Desde Gauguin y Van Gogh hasta hoy. Cuando nos hemos dado cuenta de que eso es virtualmente imposible, porque entre tanto, digamos, en esta especie de intercambio simbólico que está vigente entre las instituciones, que se prestan continuamente piezas para exposiciones, determinados préstamos son imposibles, pues determinadas exposiciones ligadas a esos préstamos son imposibles. O si te empeñas en hacerlas, te salen exposiciones malas. Y indagando eso nos dimos cuenta de que nadie había tratado ese tema en relación al arte español contemporáneo. Y nos hemos lanzado a hacer esa exposición que espero que, si van por Madrid, la visiten antes de que se acabe el 24 de junio, creo que es. Este es el tipo de exposiciones que hemos empezado a hacer. Son exposiciones, por tanto, que tienen muchas veces en su núcleo no un nombre, sino una idea. Son exposiciones sobre artistas desconocidos. Son exposiciones sobre aspectos desconocidos de artistas conocidos. Son exposiciones directamente de tesis. Son exposiciones que intentan a veces reconstruir épocas enteras a partir de una sola figura. Intentamos que no sean simplemente colectivas. Son exposiciones que no se han hecho. Porque, ahora lo explicaré, una de las consideraciones que quisimos tener, digamos, con nuestro público, virtual o real o el que sea, es que no debemos duplicar. Uno de los aspectos por los que parece que el fenómeno expositivo o el fenómeno de las instituciones culturales es inflacionario es porque hay una inmensa duplicación. Uno va por el mundo y si se fija, muchas de las colecciones de los museos del mundo son crónicas. Y muchas de las exposiciones se parecen mucho entre sí. Se parecen muchísimo. Y por eso a veces es inteligente o uno está teniendo una consideración por su público cuando aplica esa frase de un escritor que a mí no me gusta nada, pero que en esa frase pues, estuvo realmente brillante el hombre. Eso que decía Cela, de que cuando en un sitio huele mucho a algo, el secreto no es oler más fuerte, sino oler a otra cosa. Esto es lo que hemos intentado hacer entre el 2006 y hoy. Por supuesto, eso se debe a que, vamos a ver, no competimos con instituciones, pero sí concurrimos con muchas instituciones con las que no concurríamos cuando no las había. No lo Ahora veo, concurrimos con los proyectos expositivos del Prado, de Real Sofía, de la Fundación Thyssen, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad, del Museo de Acabado de... O sea, en un mundo virtual además concurre con todo el mundo, porque el hecho de exponer ha dejado de ser local. Tiene que ver también con una decisión, y insisto en esto porque Germán me pedía que cuando hablase de esto, pues insistiera en, digamos, en la opción que ha hecho la Fundación por la fortaleza intelectual de los proyectos como algo, decía literalmente y malvadamente, marcando distancia con la cultura del espectáculo, que ahora intentaré explicar cómo entendemos eso. Es una cita íntima. Sí, pero efectivamente marcamos distancia y ahora explicaré cómo la marcamos.
pero marcamos distancia también contra un hecho que nos preocupa y que incluso ha recibido la atención de los académicos, que es el fenómeno de las dos historias del arte. Es decir, todo funciona como si hubiera dos historias del arte. No sé si hay algún académico, algún profesor universitario entre el público, pero a veces parece que una es la historia del arte que se hace en las universidades, en las academias, y otra es la historia del arte que se hace en las instituciones. Y esto es muy lamentable, obviamente hay conexiones, pero es muy lamentable porque, a ver, la ventaja de la academia es que quienes se dedican a la academia, quienes eligen la carrera académica, se dedican al saber por el saber, no se dedican a saber para ninguna otra cosa, por lo menos sobre el papel. Después todos protestan muchísimo porque parece que Bolonia ha liquidado eso y la Universidad Occidental está en crisis, lo cual seguramente será verdad en muchos aspectos, ¿no? Pero digamos que se dedican a saber por el saber. Y tienen tiempo. La universidad en principio está pensada para que la gente investigue. Pero tienen un defecto, y es que en el caso de los historiadores del arte no tienen las obras de arte a mano, porque las universidades no tienen museos. Yo no sé en qué extraño momento a alguien se le ocurrió la genial idea de que las facultades de Bellas Artes y de Historia del Arte estuvieran fuera de los museos, en los campos universitarios, cerca de la Facultad de Filología Inglesa y la de Derecho, o la de Farmacia, o la de Ingenieros Industriales. En cambio, en las instituciones, por lo menos en las instituciones en las que nos proponemos investigar, y todas sobre el papel se lo proponen, porque si uno tiene una colección, lo primero que dice es que si tengo una colección tengo que preservarla, catalogarla ya es un primer paso de la investigación, investigar sobre ella, ponerla en valor, exhibirla. Tenemos las obras de arte al alcance de la mano, pero, como decía Alfred Barr, el primer director y fundador del MoMA, trabajamos en un ambiente muy parecido al de una redacción de periódico media hora antes del cierre. ¿Por qué? Porque tenemos una exposición que se tiene que durar mañana, porque seguramente tenemos menos capacidad de lo que nos proponemos hacer, y esta dialéctica existe. Y esa dialéctica no es buena, parece como si faltara esa especie de armonía entre esos dos campos. Lo puedo decir de una manera un poco más material, y es que comparativamente las instituciones a veces no tienen ideas, pero tienen dinero. Y las universidades tienen ideas, pero no tienen dinero. O sea, el drama que cualquier profesor universitario, y no estoy hablando de un profesor asociado que acaban de fichar, no estoy hablando de mis amigos catedráticos de universidad, la que tienen que liar, con perdón por el vulgarismo, para montar un simposio con 3 colegas, es deprimente, mientras que en muchas otras instituciones disponer de dinero circulante para hacer algo es automático. Muy bien. Eso nos ha llevado a revisitar artistas que ya habíamos expuesto, como Roy Lichtenstein, pero de una determinada manera. Cuando nosotros hicimos Lichtenstein, ha aparecido antes con el propio Lichtenstein en Madrid, era la primera exposición que se había hecho sobre Lichtenstein. Cuando tuvimos un contacto con la Fundación Lichtenstein en 2005, que es cuando empezamos a preparar esta exposición, bueno, había habido una antológica en Reina Sofía y una exposición dedicada a su escultura en Milibán y algunas más exposiciones pequeñas. Entonces, si eres serio, no puedes no tener conciencia curatorial, no puedes considerarte un Adán y bueno, me da igual que hayan hecho una monográfica, tengo la oportunidad, hago otra. Hombre, quizás deberías ser un poco sensato y plantearte si no deberías, ya que los recursos son escasos y susceptibles de usos alternativos, como dice la vieja definición de economía, aplicarlo a otra cosa más interesante. Y en este caso descubrimos que, gracias a la Fundación, que había hecho un proyecto de historia oral con los contemporáneos de Lichtenstein y que tenía todo su archivo, pues podíamos poner en pie un proyecto que ya no era una simple retrospectiva de Lichtenstein, sino un análisis de cómo trabajó un artista como Lichtenstein, es decir, cómo su trabajo iba desde su recorte de un recurso gráfico sacado de una revista en un cuaderno, al dibujo, el dibujo pautado, el dibujo acotado, el trabajo para hacer una serigrafía, la serigrafía como paso previo para una pieza, la pieza como paso previo para un políptico. En fin, era un recorrido que tenemos de aquí principio a ahora. fin, se llamó sobre el proceso de creación del artista. Klee, lo mismo. Hicimos en los años 80 una exposición enorme, y entre tanto el IBAM había hecho una monográfica y todas las colecciones particulares relevantes que hay en el mundo de Klee habían pasado por nuestro país, en las salas del BBVA, en la Fundación Thyssen. Sin embargo, queríamos hacer un Klee porque pensábamos que Klee no estaba agotado, hasta que no encontramos la posibilidad con el Centrum Paul Klee de hacer un proyecto sobre el Klee maestro de la Bauhaus, y pusimos en relación sus apuntes de clase
4.000 folios guardados por la Fundación CLE con su pintura, pues no nos dimos por satisfechos. Digamos que hicimos la exposición no queriendo hacerla, no queriendo hacer cualquiera. Surrealistas antes del surrealismo. Esta es una exposición Esa la vi allí. inspirada en un proyecto de Alfred Barr del año 36, en el que, titulado Fantastic Art Dada Surrealist, en el que el fundador del MoMA se dedicó a darle, no a hacer una exposición histórica del surrealismo, sino a presentar el surrealismo y a sus antecedentes. Nosotros pensamos que eso era más interesante que hacer una exposición sin más del surrealismo y nos pusimos de acuerdo con un museo alemán que tenía un fondo de obra gráfica realmente potente y, digamos, dotamos de una genealogía al surrealismo del siglo XX desde la gráfica y el dibujo del siglo XV en adelante. La exposición terminaba con una sala blanca llena de documentación de las exposiciones surrealistas de los años 30 y 40. Tarsila do Amaral, un intento de, a través de una figura, la de Tarsila, contar los años 20 y 30 brasileños. La hicimos en 2009. Me van a perdonar que chuleo un poco y diga que el MoMA la acaba de inaugurar hace 15 días. Wyndham Lewis, la principal figura del vorticismo. Última exposición, Manchester, 1980. Última exposición retrospectiva, Tate, de Londres, 1954, en vida de Lewis. Completamente desconocido y esencial para entender el arte moderno. La hicimos en 2010. Hemos revisitado lo que, digamos, vocabulario cinematográfico se podrían llamar los secundarios de lujo. Artistas muy importantes, no precisamente arrastradores de grandes masas, pero muy relevantes, sin los cuales difícilmente se puede explicar la historia del siglo XX. Joseph Albers es uno de ellos. Hicimos medios mínimos efecto máximo en 2014. De Pero futurista, un futurista poco conocido que fue el único de los futuristas que participó del primer y del segundo futurismo, es decir, el futurismo, digamos, segmentado por la Primera Guerra Mundial, y que fue además el único que realizó ese sueño futurista, o que fue, digamos, justo con esa frase de Duchamp, que cuando llegó a Nueva York dijo, bueno, la ciudad realmente futurista es Nueva York. Aquí el futurismo es, o sea, aquí la máquina sí que domina, ¿no? De Pero hizo las Américas, después volvió a su Rovereto natal. Maxfield, otro alumno de la Bauhaus, al que se había dedicado una pequeña exposición de pintura. Aquí había pintura y también diseño y gráfica en los años 80 en Madrid y en Barcelona. América Fría, una revisión de la abstracción geométrica en América Latina desde los años 30 a los 70, en la que nos adelantamos a algunos proyectos de museos colegas, digamos. Casa de Lápiz Friedrich, arte de dibujar. Como ha podido contar, como han visto ustedes, parte de mi biografía tiene que ver con Alemania, que además es el lugar, se siente, donde se inventa la historia del arte, y tiene unos artistas maravillosos. Es imposible a estas alturas hacer una exposición sobre Friedrich, incluso los alemanes tienen difícil hacerla, y además el Prado ya hizo una con Werner Hoffmann como comisario, pero en cambio conocimos, porque las ideas a veces son muy abstractas y no dependen de que se te ocurran, sino sencillamente de que se dé una circunstancia, conoces a alguien y de ahí sale la idea, ¿no? Como las ideas son de quien las entiende, pues los proyectos a veces suelen salir de los sitios más inesperados, a veces obviamente salen por conclusiones, que están leyendo y estudiando hasta que deciden que esto hay que hacerlo, se te ocurre una idea en abstracto. Esta en concreto se produjo un encuentro con otra exposición que habíamos hecho antes, con la que estaba haciendo en ese momento Cristina Blum, el catálogo razonado del dibujo de Friedrich. Hicimos una exposición sobre Friedrich, de papel, eran 70 piezas, y en la que además nos salió un Friedrich constructivista, porque esta mujer, cuando se puso a estudiar Friedrich, se dio cuenta de algo muy lógico cuando lo sabes, pero muy desconocido cuando no lo sabes, y es que Friedrich no era un señor que salía los domingos a dibujar árboles y a pintar escenitas. Lo que fue haciendo durante toda su vida fue, digamos, hacerse con todo un repertorio de recursos con los que después en el taller construía esos paisajes que no son paisajes naturalistas, no son paisajes pintorescos, son paisajes profundamente sublimes, son los paisajes en los que, según el protestantismo, uno se encuentra directamente con la divinidad. Ese es el de la isla de los muertos, ¿no? Sí, ¿no? Planteamos que la vanguardia como, digamos, como denominación artística era algo muy claro, pero había algo que solía quedarse fuera de las exposiciones de los vanguardistas. Y es que si uno tiene que resumir
los manifiestos de la vanguardia en una sola frase, yo creo que seguramente esa frase sería "Llevemos el arte a la vida". Los artistas de vanguardia, desde Picasso hasta finales del siglo XX, bueno, hasta mediados del siglo XX, digamos que no hacían obras de arte para acabar en los museos. Es más, muchos de ellos hicieron obras de arte para acabar con los museos. Otra cosa es que la institución museística acabe fagocitando. Y se nos ocurrió que quizás podíamos hacer un proyecto que titulamos La Vanguardia Aplicada, en la que hubiera obra hecha por artistas vanguardistas, pero no obras de arte, sino aquel tipo de trabajos que hicieron para objetos, bueno, digamos, con una finalidad práctica, con una función, o sea, con diseño. Y hicimos una exposición que se llamó La Vanguardia Aplicada, en la que había 400 piezas a mano de artistas de vanguardia, tipógrafos y diseñadores, básicamente en dos soportes, muy ligados a la vida ordinaria, que son las revistas y los libros, y los carteles. Esto, por cierto, nos ha hecho romper